Buenas noches, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Mm, Bienvenidos a esta nueva entrevista del ciclo literario Los Infames. Vamos a estar hoy con una gran voz narrativa y poética. Vamos a estar con Osvaldo Bossi, uno de los referentes de la literatura argentina contemporánea. Vamos a estar allí con Osvaldo Bossi, que ya está en contacto con nosotros. Vamos a disfrutar de una rica entrevista con este gran autor. Vamos a pedirle a los amigos que vayan compartiendo el link de transmisión en sus respectivos muros de Facebook, como para que todos sus amigos puedan estar allí, ¿no? Incorporándose a esta entrevista con Osvaldo Bossi. Como siempre, recuerden nuestro ciclo de lectura y de entrevista se emite todos los días jueves y sábado a las 20 horas. Ustedes nos pueden seguir allí por nuestra página Los Infames Chaco y también por nuestro canal de YouTube, donde quedan registradas todas las entrevistas, incluso, bueno, la que vamos a tener hoy. Recuerden también, como siempre, que ustedes pueden participar de las entrevistas dejándonos sus comentarios y preguntas para el autor. Nosotros vamos a estar empezando en 2 minutitos y estamos recibiendo ahí ya los primeros comentarios, los amigos que siempre están. Hola Silvia Usategui, ¿cómo estás? Dice, mis mejores deseos para hoy y siempre. Abrazo cálido y respetuoso. Hola Pablo Maciel, gran infame. Vamos compartiendo, Pablo, en este link de transmisión para empezar dentro de 2 minutitos con la entrevista con Osvaldo Bossi. Vamos a disfrutar de una gran velada literaria con lecturas, con una gran entrevista con este autor. Bien, entonces compartimos, así difundimos un poco, ampliamos un poco la cobertura de esta transmisión del ciclo literario Los Infames. Bueno, ahí estamos recibiendo los primeros comentarios. Le vamos a pedir al staff de Los Infames que compartan entonces el link de transmisión en sus respectivos Facebook. Ya le pasé el link de transmisión a Osvaldo Bossi, también sus amigos de Facebook lo van a poder apreciar, digamos, en su muro. Hola, Walter Fernández, el infame de grado 1, Walter Fernández, está allí como siempre. Todos los amigos están prendidos aquí, ¿no? Vamos, ya prácticamente son las 25, vamos a esperar que se vayan sumando los amigos. Hoy estamos con una entrevista con Osvaldo Bossi. Vamos a compartir, ya están algunos amigos por allí. Bueno, 25 como siempre puntuales. Vamos con esta entrevista con Osvaldo Bossi. Hola, 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 muy buenas noches a todos los infames que están aquí. Esta entrevista que vamos a tener con Osvaldo Bossi es muy esperada, por cierto, ¿no? Y bueno, ahí los infames están compartiendo el link de transmisión y los amigos se están sumando. Hola Santos Vergara, un fuerte abrazo allí en Orán, Salta. Gran entrevista la que tuvimos el otro día con vos.
Hola Mariela Palermo, compartiendo allí a los infames en tu muro, un gran abrazo para vos. Hola Luján Graciela Acuña Sabadini, que está en Las Breñas, en el interior de la provincia del Chaco. Hola María Elsa Genes, buenas noches, querido infames Chaco. Ahí se van sumando los amigos. Y bueno, ahora vamos a presentar a Osvaldo Bossi. Vamos a decir que Osvaldo Bossi nació en Ciudadela, en provincia de Buenos Aires, en el año 1963. Es poeta y narrador, y entre sus libros publicados se encuentran Tres bajo la luna, del año 97, Fiel a una sombra, editorial Siesta, 2001, El muchacho de los helados y otros poemas, bajo la luna, 2006, Adoro, editorial Bajo la Luna, 2009, Esto no puede seguir así, Letras y Bibliotecas de Córdoba, 2010, Casa de Viento, una antología personal del año 2011, Como si yo fuera su novia, editorial Mágicas Naranjas, del 2013, ¿A dónde vas con este frío? El ojo de mármol, 2016, entre otros. Una prolífica producción literaria, tanto en poesía y narrativa, de Osvaldo Bossi. Colabora como crítico en distintos medios especializados. Organiza, junto con los chicos y chicas de su taller literario, el ciclo de lectura El Rayo Verde. Para los infames es un gran honor recibir aquí a Osvaldo Bossi. Ahí lo tenemos. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. No, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar Bien. acá. Ahí nosotros tenemos, bueno, una cobertura en toda la región nordeste, pero nos están viendo también de todas partes, algunas veces desde Europa. Hola Mariano Sebastián Moro, buenas tardes. Hola Héctor Luis Ojeda. Se están prendiendo los infames, como siempre presentes, aquí con sus comentarios y preguntas, así que vamos Buenísimo, en buenísimo. algún Buenas momento noches. vamos a interactuar con los Sí, amigos sí, aquí. sí. Buenas noches a todos los amigos del interior, de Corrientes, de Chaco, de Salta, ¿no? Hay muchos amigos ahí, así que un abrazo para todos. Vamos, vamos a empezar, bueno, como siempre, ¿no? Eh, por los inicios, por los comienzos del escritor. Y bueno, estuve leyendo tus obras y hay allí, ¿no? Cierta referencia a la memoria, a la infancia, el niño escritor y a la vez el escritor niño. Osvaldo Bossi nació y se abrió al mundo de las palabras, un mundo quizás de encuentro personal, de soledad, una ventana al mundo en sus inicios. ¿Cómo fue ese proceso, Osvaldo? Porque la verdad que es muy rico y sugerente en tus letras tener esta referencia de los inicios. Eh, bueno, el encuentro con la literatura y con la poesía fue prácticamente un milagro para mí, porque no había nadie absolutamente en mi familia ni en mi entorno que tuviera una relación con la literatura. Y fue a través, si no me equivoco, de la escuela. Supongo que en algún momento escuché leer en voz alta un poema. Ni siquiera fue una lectura, fue una escucha, ¿no? Un recitado de un poema. Y yo sentí en ese momento que algo pasaba. Sentí que había otra realidad, una realidad bella, porque me conmovió inmediatamente, y sentí que dentro de la realidad se abría otra realidad. Y esa realidad tenía que ver con la poesía. Todavía no sabía exactamente cómo era que se estaba manifestando, qué era exactamente lo que estaba pasando, pero me di cuenta que algo pasaba y me quedé como muy conmovido, ¿no? Eh, Creo que era un poema
seguramente era un poema de Gabriela Mistral, y algo pasó ahí, y yo, bueno, después inmediatamente busqué otros poetas, empecé a leer poesía, y como que la mayoría que se conecta con la poesía también intenté repetir esa experiencia desde la escritura. Claro. Pero fue una cosa realmente muy asombrosa. Después me di cuenta que era una experiencia con el lenguaje, una experiencia con las palabras, pero en ese momento para mí todo se confundía, ¿no? Así que Mm. fue una experiencia verdadera, digamos. Y Ahí bueno, hay, bueno, sí, sí, te desde escucho. entonces no, ya está, se abrió otra realidad para mí, lo Mm. cual fue un gran alivio, porque la realidad que me tocaba vivir era, si se quiere, bastante hostil, y la Mm. realidad que me abrían los libros y las palabras era realmente otra cosa. Entonces, ¿no? Mm. Cuando uno descubre otra realidad es, bueno, fantástico. Ahí está la metáfora de la ventana, ¿no? La literatura como una ventana para observar, pero también digerir el mundo, ¿verdad? Y básicamente desde el placer de ser niño. Eh, sí, en realidad el encuentro con la literatura, el encuentro con la posibilidad de que... Yo siempre me acuerdo de uno de los de los primeros autores que leí después, a los 14 años, por ejemplo, fue Borges, y Ah, para mí, qué sé yo, abrí la poesía reunida, y lo sí. primero que encontré fue Fervor de Buenos Aires, Uh, ese trabajo con el lenguaje. Yo sentía que realmente me escapaba del mundo. Y eso mm, después me di cuenta que era una de las cosas que me había dado Borges, la idea de construir una realidad, ¿no? Posible a través del lenguaje. Y hasta el mm, día de hoy, yo cada vez que leo a Borges, eh, entro en ese mundo, en el mundo de la literatura, y todo se vuelve como un mm. alivio para mí. Así que es como otra realidad que construye el lenguaje, aunque esté vinculada con esta, ¿no? Es Mm. una realidad cuya característica principal es el hecho estético, es el Sí. hecho de la belleza. Entonces, bueno, a mí me hizo muy feliz desde adolescente, sobre todo, Mm. el descubrimiento de la literatura. Y era sentimiento, descripción y narración, ¿no? Eran esas tres operaciones, ¿no? O esas tres maneras de ver el mundo, sentir, describir y narrar los hechos. Y ahí están las bases de tus dos géneros donde hoy te expresás, la poesía y la narrativa, ¿no? Pero, a ver, siempre uno se pregunta, ¿qué fue primero, la poesía o la narrativa, o fueron las dos cosas a la vez? No, no, primero fue la poesía. eh, Mm. la narrativa, si bien escribí desde muy jovencito, siempre sentí que no lograba apropiarme de los procedimientos, que era Mm. simplemente estaba aprendiendo, como en la poesía también aprendía, pero viste que en la poesía es un aprendizaje que se va dando desde distintas formas, y por lo tanto cada encuentro con la poesía puede ser válida, Mm. aún en su búsqueda. Pero en lo narrativo yo siempre me sentía como un impostor, como alguien que repetía fórmulas y no lograba conectarme con algo verdadero. Hasta que de grande escribí, digamos, yo escribí muchas novelas, y prácticamente las deseché, las destruí, Mm. eh, hasta que escribo Adoro, una novela pequeña, una historia sencilla de no más de 100 páginas, pero que logré escribirla porque simplemente fui haciendo ese traslado a través de la escritura poética. Yo había escrito Mm. un libro que se llamaba El muchacho de los helados, en donde aparece una voz y aparecen elementos narrativos,
y dije, ¿por qué no traslado esta voz a la narrativa? ¿Por qué no pongo a esta voz a narrar? Y ahí entonces sentí que podía ser algo un poco más interesante y aparece esa voz narrando, yo incorporo elementos narrativos, pero siempre están como cercanos, son muy cercanos a la poesía. Entonces, las novelas que escribí, que son un par de novelas, en realidad son como falsas novelas, ¿no? Son bloques narrativos a través de los cuales yo trafico poesía, o por lo menos yo a través de la poesía puedo narrar. Y entonces, como la poesía me enseñó muchas cosas, me enseñó el trabajo con el lenguaje, me enseñó a economizar recursos, entonces, bueno, es como un híbrido entre narrativa y poesía. Entonces, eso también apareció en mi escritura poética, aparece lo narrativo, lo anecdótico, y lo poético aparece en lo narrativo. O sea que hay un cruce ahí que a mí me interesa muchísimo. Y bueno, de hecho, una vez me contó un amigo que mis novelas en realidad aparecen a veces en las bateas de las librerías en la parte de poesía, lo cual me pone muy contento, ¿no? Es Sí. como si todavía no me tomaran demasiado en serio como narrador, lo cual me parece muy bien. Y me permite a mí experimentar, llevar adelante esa búsqueda narrativa desde, desde el espacio, desde lo que aprendí con la poesía. Así Claro, que sí, sí. no me considero para nada un narrador. Mm, Considero un Es, poeta que extendió sus recursos hacia como que algunas cosas las quería contar y los procedimientos narrativos me ayudaban un poquito más a contar. Pero no es más que una extensión de la poesía. sí, sí, sí. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Es clarísimo y aparte, particularmente lo digo, a mí me gustan la narrativa de los poetas. Lo digo así sencillo para que se entienda, porque claro, el poeta cuando se pasa la narrativa, y me ha pasado a mí particularmente, lleva consigo, ¿no? En ese traspaso, si hay un traspaso, porque los límites son imprecisos, se Sí, diluyen, son borrosos, son si borrosos. hay, si son borrosos, digamos, ¿no? Y uno pasa con la poesía a la narrativa, y ahí hay sonoridad, hay cadencia, hay musicalidad. Bueno, Y una me, de me las hace- cosas que yo llevo a la narrativa es el yo lírico. Eso es Claro. porque están narradas en primera persona, o sea, aparece el yo, y eso me permite narrar también la emoción de manera directa, más rápida, que si yo escribiera en tercera persona. Entonces aparece Claro. un yo que está vinculado incluso con, porque tienen algunos como elementos biográficos, ese trabajo con la ficción también, o sea que está muy cercano a la poesía. Si bien es un gran trabajo con el lenguaje y con la imaginación, el punto de partida es ese yo biográfico que me sigue entusiasmando y que todavía me tira como para decir cosas, como para contar cosas, ¿no? Con un plano como se llama ahora, ¿no? Como de autoficción. Ya vamos a estar hablando un poco de lo autorreferencial. Ahora vamos a disfrutar de una lectura tuya. Le vamos a dar la bienvenida también a Liliana Falcini, María Bettina Fernández, genio Ova querido, dice María Bettina Fernández, Nélida Beatriz Borelli, Rocío Acevedo, muchas gracias por seguirnos, Julia Raquel Jardón. Vamos a encontrarnos con tu poesía o con los textos que vos hayas seleccionado. Vamos a disfrutar entonces en este momento es el primer momento de lectura de Osvaldo Bossi aquí en esta entrevista. Y bueno, vamos a pedirle a todos los que están allí, sumándose y sumados a esta entrevista, que dejen en los comentarios sus preguntas, así le vamos transmitiendo a Osvaldo. Bueno, mira, yo acabo Vamos de a... publicar. Sí, 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 sí. Vos decime. Ah, bueno. no, no sé. Acabo, acabo de publicar un librito que se llama, a ver si se ve bien.
o no se ve, se llama Agüita Clara. Mm, ¿Ves? Aparezco ahí en la tapa, ahí otra vez, ese soy yo cuando era niño, mm, de lo que estábamos hablando recién. Y ese niño, digamos, lo aparece en la tapa del libro y en este libro, porque de algún modo vuelvo a reconstruir un poco ese escenario de infancia y esa relación con el amor, con la poesía y todo lo demás. Y pensaba en ese niño que realmente tuvo que atravesar todo este tiempo para llegar hasta acá y como un gran sobreviviente, y me parece que la poesía tuvo que ver mucho con esa posibilidad de supervivencia, ¿no? Como si le hubiera ayudado muchísimo. Y te leo el poema con el que abro el libro, que se llama Iglú, que dice: un chico solitario y miope riega el patio de tierra y escribe. Bajo la sombra de un árbol, saca su cuaderno de noche de viento y escribe. Lo que dicen los pájaros, si es que algo dicen, lo que pasa en su corazón. Adentro en la cocina, bajo las chapas de cartón, la casa hierve. Pero si escribe el mundo, de inmediato se enfría, como si estuviera en un iglú. Es tan hermoso. Si escribe, el árbol, el patio, los hermanos, las tías, la madre misma desaparecen. Para eso escribe entonces, para estar solo o para estar acompañado. Si pudiera pasarse la vida así, de palabra en palabra, de verso en verso, pero no puede, nadie puede. La vida es tan odiosa. ¿Y ahora qué hacemos?, se pregunta. Si escribo, no vivo. Y si vivo, ¿pero quién vive de verdad? Nadie, por supuesto. Así que abre su cuadernito de noche, de nube, y escribe, escribe. Bueno, ahí está. qué bien, ¿eh? Sí, sí, he leído Iglú anteriormente, pero me atrae, y también a Julia Raquel Jardón, la voz, la musicalidad y el modo de lectura. Le das mucha importancia a esto. Claro, sí, la poesía es rica. La Sí. poesía es una emoción que se traduce rítmicamente. No tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con la emoción, es una emoción poética, es algo que nos conmueve. Así que donde las ideas si aparecen más a través de imágenes o de sensaciones que de forma conceptual, por lo menos para mí. Mm. Por ejemplo, ahora si querés te leo otro, porque acá hay Sí, mucho sí, sobre esa sí. idea del tiempo. Yo me veo como así medio como fabulando, ¿no? Yo tengo 60 años y entonces digo, bueno, pero ¿en qué etapa entré? Y entonces mucho trabajo sobre eso en el libro, en este libro, Agüita Clara. Un poema perdón, que se llama El poeta viejo. Dice: soy un chico de 9 años que un día se cayó para siempre. Escribir no es hablar, es tender una cuerda silenciosa, es irse a otro país, ni oscuro ni luminoso, lejos, es morir y resucitar al tercer día, es vivir de otro modo. Ahora que ya cumplo los 60, escribo como si no hubiera escrito una sola palabra nunca. Descubro cielos, pozos encantados en la cocina, mientras revuelvo la comida o caliento el café. Si antes estuve solo, ya no lo estoy. Escribo para mí, alegre aunque esté triste, o al revés. Ser niño fue algo hermoso, todavía lo es. Ser joven, lo mismo. Pero déjenme
con mis años finales, los poemas finales, como quien regresa de un largo viaje, o no tan largo, pero regresa, como quien al cerrar los ojos los abre y piensa. Es la primera vez que algo así, tan extraordinario, ocurre, y apenas lo hice, ya pasó. Bueno, hay muchas Muy cosas. bueno. Sí, sí, la verdad que hay unas imágenes muy variadas y bellas ahí, pero yo me quedo con una, Osvaldo, que me gustaría, porque me remite también a mi propia experiencia Sí, contame. de Iglú, esa experiencia del cuadernito íntimo, ese cuadernito que era difícil de mostrar, porque quizás era mostrar el alma y la desnudez del alma. ¿Cuándo lo mostraste al público y cómo fue esa experiencia, ¿no? Porque yo me acuerdo que en mi caso fue traumática, ¿no? La burla, ¿no? Por ser una voz lírica. Pero claro, era la intimidad, abriendo la intimidad como si abriéramos el alma, el cuadernito y mostrarla al mundo. Bueno, en realidad, no sé si al mundo, eso tardó un poco más, pero a mis amigos, bueno, lo que más recuerdo es que yo me enamoraba mucho de adolescente, entonces yo creía que la mejor forma de comunicar esa experiencia de amor era a través de los poemas, ¿no? Entonces yo me enamoraba y no escribía un poema, escribía un libro entero y dedicado a ese chico del que estaba enamorado. Entonces escribía, los mecanografiaba los poemas, los colocaba en una carpeta, le ponía un título, una dedicatoria y se lo entregaba a este destinatario que había desatado, digamos, esa experiencia de amor y esa experiencia del lenguaje. El chico se llevaba la carpeta y a la semana o un par de días, ¿no? me decía, qué maravilla, qué gran poeta que sos. Y jamás se enteraba de que yo estaba enamorado de él. Entonces, y yo me digo, pero qué increíble, digamos. Son todos poemas de amor y él lo que ve en mí es un poeta. Nunca se enteró de que estaba enamorado yo de él. Y con el tiempo me fui dando cuenta que si quería que alguien se enterara de que estaba enamorado, tenía que decírselo directamente y no a través de ese lenguaje indirecto que es el lenguaje de la poesía, donde cada uno lee lo que quiere. Entonces, y en el medio, lo que yo descubrí es que estaba enamorado de la poesía. Entonces, bueno, cambié de táctica, por supuesto, ¿no? Cuando estaba enamorado, decía lo que tenía que decir, y ya después me di cuenta que mi amor por la poesía no dependía tanto de los destinatarios y que entonces era otro tipo de experiencia. Yo aprendí mucho, fueron muchos libros, alrededor, no sé, muchos libros, imagínate. Era un adolescente muy imaginativo y muy enamoradizo. Hasta que empecé a darme cuenta que la cosa no iba por ahí. Y un día escribo un libro que se llama Los poemas de amor que el coyote le escribe al correcaminos. Y yo ahí me di cuenta que por primera vez tenía un libro de poemas que prescindía del destinatario, que era autónomo y que iba más allá del destinatario. Y ahí ya era un poco más grande y ahí ya estaba conectándome con otros poetas jóvenes y bueno, fue otra aventura. Pero pasé ese, me di cuenta que la poesía, en la poesía no hay expresión directa, que la poesía es una elipsis y que en realidad ni uno mismo sabe exactamente lo que está diciendo y que la otra parte siempre la completa el lector. Entonces la experiencia poética es una experiencia que se cierra cuando da con su lector. Ese sería el destinatario y a veces uno lo conoce y a veces no lo conoce. Entonces, así que bueno, eso, y bueno, la primera vez que tuve esa experiencia, digamos, fue cuando me conecté con otros poetas ya de Capital, ¿no? De acá del centro, y con otros poetas jóvenes,
que hicimos una revista, y participé de ciclos de lectura. Bueno, así que bueno, esa fue la primera experiencia. Y mi primer libro tardó mucho tiempo en publicarse. Tuvo una recepción inmediata muy buena en las lecturas. La poeta Diana Velesi, por ejemplo, que yo conocí por aquella época, a finales de los años 80, me pidió yo lo conocí y leyó el libro, y a la semana, yo siempre lo cuento esto porque habla de la generosidad de los poetas también. A la semana, Diana me llamó por teléfono, ¿no?, para decirme que había leído el libro, que le había gustado mucho y que había escrito un prólogo. Un prólogo de 1,5 páginas. Nos encontramos en un café. Ella me leyó ese prólogo en donde ella decía que yo era un buen poeta, y como verás, fue un bautismo muy hermoso. Y después, José Luis Mancheri, de la editorial Libro de Tierra Firme, me decía todos los años que el libro iba a salir, pero bueno, nunca salió. Y yo atravesé esa soledad, esa imposibilidad de publicar, con la experiencia de conocer a otros poetas, seguir escribiendo, con esa cartita de amor secreta todavía que tenía yo, en donde una poeta importante decía que mi poesía tenía algún tipo de valor. Y eso me ayudó a atravesar esa soledad. Hasta que, bueno, salió mi primer libro, que no es ese, publicado por la editorial Bajo la Luna, y que fue el libro 3. Pero ya habían pasado como 10 años. Así que, y el libro del Coyote tardó 20 años en ser publicado por otra editorial como Huesos de Jibia. Así que, pero esa experiencia de no publicación a mí me hizo fuerte. O una de dos, me hubiera dejado sin escribir o me hubiera hecho fuerte. Lo que encontré fue que la experiencia de escribir poesía se hizo, al contrario, más poderosa. Claro. Me haces acordar también de estas búsquedas iniciales en la poesía, donde, claro, uno veía que la poesía acumulaba fracasos amorosos porque quizás no podía conquistar un corazón, pero llegaba a las almas, ¿no? Igual yo era un poeta muy reconocido por mis contemporáneos en ese momento. Lo que no tenía era publicación. Nada más. En esa época no se publicaba tanto, era muy difícil publicar, pero estaban los ciclos de lecturas y los libros, los poemas circulaban de una manera un poco más secreta. Así que vendría a ser una especie de poeta secreto, pero que a la vez tenía como cierto reconocimiento. Por eso cuando aparece el libro 3, en realidad ya había alguien, ya la gente me conocía mucho en ese sentido. Así que, como que la publicación llegó después. Yo creo mucho en las lecturas, en los ciclos de lecturas, en las revistas. Me parece que es un lugar de circulación muy válido, y que cuando llega el libro, en realidad ya están los lectores. ¿Entendés lo que te digo? Entonces no tiene mucho sentido publicar una edición de 500 ejemplares y nadie te conoce. Mejor hacer el trabajo, digamos, más de a pie, que son las lecturas, los encuentros con otros poetas. Y bueno, cuando el libro sale, finalmente hay un público pequeño, pero un público que ya de alguna manera te registra, y cuando te va a leer ya, bueno, esa me parece que hice ese camino, digamos. Por eso no me quejo de nada. Qué importancia, ¿no?, la de los eventos literarios, las rondas y todo eso, porque claro, abre el camino para la difusión de cuerpo a cuerpo, ¿no?, la literatura de cuerpo presente, y ya, claro, cuando sale el libro, se encuentra, ¿no?, el lector se encuentra con alguien que ya conoce, ¿no?, de la experiencia vívida de haberlo tenido en un escenario o en un micrófono leyendo poesía, ¿no? Además, mientras lees, aprendés, escuchás los poemas, los corregís,
Es como dijiste vos hoy, es como un taller literario, como un taller donde uno aprende mucho, donde uno se forma. Entonces el libro vendría a ser casi como la última etapa de esa experiencia, no la primera. Exacto, ahí viene Pablo Carranza, dice hermoso poema, Edgardo Salinas, del interior también de Buenos Aires, la verdad que está muy buena la entrevista. Rosalina Melamed dice, ¿la poesía es un tonto deseo de amor? Es una buena pregunta, ¿no? Bueno, porque yo lo digo en un poema. Uh-huh. Creo que lo digo así exactamente. La poesía como un tonto, que es un tonto deseo de amor, por lo menos en mí. El deseo, digamos, de, de amar y de ser amado. Y de alguna manera la escritura pone en escena ese, un poco tonto el deseo, ¿no? A eso me refiero. Para mí los poetas siempre son un poco tontos. Y esa candidez, esa inocencia, les permite asombrarse ante las cosas del mundo. Exacto. Si no me equivoco, es Gustavo Aguirre quien decía que para los intelectuales la poesía se cerraba, las puertas de la poesía se cerraban automáticamente y que se abría ante los inocentes. Y los inocentes vendrían a ser lo que ponen en juego su corazón. Hoy estaba hablando en el taller de un libro muy hermoso que es Platero y yo, de Juan Jiménez, en donde en realidad el protagonista es un burrito. El burrito, Platero, es el que mira el mundo y el que a través de esos ojos el poeta lo ve. Es decir, cuanto más burro sea el poeta, más cerca de la poesía está, más inocente se vuelve, ¿no? Sí. Quiero decir, en el momento de escribir. Y cuando pone en juego toda su inteligencia o su intelecto, de alguna manera se aleja. Por eso escribir poesía es tan difícil, porque es un estado de asombro o de inocencia ante el mundo y ante el lenguaje. Entonces no es una cosa tan sencilla. Sí, y hablando justamente de sencillez, Osvaldo, muchos poetas nos preguntaron aquí, bueno, pasaron muchos poetas en este ciclo de entrevistas, por lo hermético, el lenguaje hermético de la poesía, la metáfora hermética, lo oculto, y una voz lírica más sencilla, más cercana a lo coloquial. ¿Por dónde fuiste en esa dicotomía a la que se enfrentan todos los poetas en algún momento? Sí, yo arranqué con un lenguaje bastante despojado, que fue el libro del Coyote, y después medio como que entré en una zona más metafórica, con el libro 3, con su libro que también plantea, ¿no? Como esa complejidad del amor y esa dificultad. Con el tiempo yo me di cuenta que ese trabajo más concentrado y más metafórico de esos libros tiene que ver también con el hecho histórico, con la época. Es decir, el amor que yo quería contar todavía era considerado un amor pecaminoso, un amor que no tenía su lugar en el mundo, y por lo tanto el lenguaje acompañaba esa oscuridad. Con el tiempo, eso se fue liberando, el tiempo cambió, por suerte, las épocas cambiaron, ocurrieron cosas muy buenas, muy hermosas en relación al homoerotismo, y como la ley del matrimonio igualitario, como tantas cosas. Y bueno, entonces la poesía no se maneja al margen de eso, de la historia. Entonces mi lenguaje se volvió más distendido y el humor empezó a aparecer también y entonces apareció como cierta felicidad, imaginaria o no, real o no, pero eso empieza a aparecer en la escritura y yo lo relaciono con los cambios de época. Por eso en este poema, en el poema que te leí hoy, hablo de una felicidad que yo encuentro al escribir actualmente, que quizás antes no tenía.
y que es una conquista, por un lado personal, pero también es una conquista que tiene que ver con la época que me tocó, que por suerte me tocó. Por ejemplo, yo escribo la novela Adoro, que es una novela que cuenta una historia de amor entre un escritor maduro, 40 y pico de años, que se enamora de un muchachito joven de 20 y pico de años que es taxi boy. Y yo encuentro esa historia de amor, que es atípica también, y hay amor, y hay dicha, y hay felicidad, pese a todas las cosas que están en contra. Claro. Entonces, yo cuando me propuse escribir esa historia, deliberadamente yo quise que entre ellos dos todo fuera dichoso. El tema de ese poema, mira lo que es lapsus, el tema de esa novela es la dicha de ese encuentro, es la celebración de ese encuentro. Cada capítulo, cada momento, mira, la novela transcurre prácticamente durante toda la historia adentro de un hotel alojamiento. Sin embargo, hay un eros y una felicidad que no tiene que ver tanto con la cópula, sino con la dicha de encontrar a otro. Sí. Y por eso es una novela feliz. Yo quería escapar a la tragedia, quería escapar al hecho de que para contar esas historias o para vivirlas, necesariamente tenían que tener un final doloroso o trágico. Bueno, y así se da en todos los libros y que vinieron después, porque la dicha es casi una condición. La dicha del encuentro amoroso, ¿no? Con todas sus dificultades. Sí, me haces acordar al cuento Charlie de Marco de Nevi, donde, bueno, una relación así acaba en lo trágico. Pero claro, está la dicha ahí también, ¿no? Y está también el origen de la escritura, en el dolor y la felicidad. También siempre nos preguntamos de dónde sale la escritura literaria, ¿no? Del dolor o la felicidad. Y bueno, vos estás diciendo que sale de la dicha, que también. Bueno, no, lo sí. que me produce dicha a mí es escribir. Eso sí estoy consciente. O sea, esa emoción que sentí, ese primer contacto con la literatura, cuando te conté hoy, probablemente haya sido una gran felicidad haber descubierto el lenguaje de la poesía. Y después escribir, yo no me daba cuenta, tardé un poco en darme cuenta, que a mí me producía felicidad de escribir. No importa qué, no importa si los poemas fueran más tristes o menos tristes. El hecho de escribir era un hecho liberador y un encuentro conmigo mismo y un encuentro con los otros. Y eso me producía felicidad. No importa si los poemas son tristes o hablan de algún tipo de experiencia, de soledad o de dolor. El hecho en sí, el hecho de escribir, a mí por lo menos me produce felicidad. Y eso sí fue un gran descubrimiento, que me lo fue dando el tiempo, no es que lo descubrí de entrada. Y entonces por eso ahora descubro que el hecho de escribir es un hecho gozoso para mí. Y eso se ve reflejado sobre todo en los últimos libros. En este libro, Agüita Clara, que por un lado hablo de esa agua es la transparencia del corazón, la transparencia del amor en la infancia, pero también la transparencia del lenguaje. Un lenguaje que se va acercando cada vez más a una agüita clara que deja ver, igual por supuesto siempre es un artificio eso, pero deja ver otra cosa. Y con respecto al hermetismo, también es algo que entendí, por lo menos a lo largo del tiempo, que el lenguaje poético siempre es hermético, por más transparente que sea. O sea, el poema, por más sencillo o transparente que tenga, siempre tiene un fondo oscuro. Y ese fondo nunca termina de revelarse. Entonces, por eso no hace falta ser deliberadamente oscuro, porque todo poema lo es. El poema más sencillo es hermético, porque solo leo en un momento determinado y significa una cosa para mí, lo leo en otro, significa otra,
lo lee otra persona y representa a otro, es como que es realmente, eh, no hay transparencia en la Sí. poesía. Y siempre hay como un nuevo fondo que se va revelando. Entonces por eso no me preocupé en absoluto en oscurecer nada, sino al contrario, Mm. confío en que todo poema tiene su fondo de oscuridad, ¿no? Qué, qué revelador. Por Sí. más transparente que sea o por más claro que sea Mm. el lenguaje. Qué Es más, te revelador. diría, cuanto Sí. más transparente es un poema, más oscuro es su fondo. Mm. Qué revelador lo que estás diciendo, conceptualmente muy claro, muy claro. Vamos a pasar a otro momento de lectura, Osvaldo, mientras Bueno, transmito allí, bueno, Andrea Sampaolesi, otra gran infame, dice, excelente entrevista, muy interesante la experiencia y búsqueda de vida. Un placer escucharte, Ova, María Bettina Fernández, María Elsa Genes, es un honor escuchar a Osvaldo. Ahí están los comentarios. bueno, muchas gracias. Bueno, yo te voy a Mm. leer un poema, uno de los últimos libros que publiqué, que se llama Chicos Malos. Después publiqué otro que se llama 31 poemas a Robin. Bueno, y te leo este Chicos Malos. Dice, yo no creo en los chicos malos. Aunque hagan cosas terribles, yo no creo. Miro esa foto con tus hermanos y tus primos haciéndote el payaso y se me rompe el corazón. La alegría a veces es un monstruo que nos hace llorar. Bueno, yo río y lloro como un condenado cuando miro esas fotos. Chico malo jugando con su perro. Chico malo arrojando un beso al aire para que lo reciba su hermana que sostiene la cámara. Y el mismo chico malo abrazando a su mamá mientras sirve la mesa y la mami que se ruboriza y se pone contenta de tener un hijo así tan loco. No sé cómo explicarlo. Es la primera foto que veo de tu madre y ya la venero como si fuera la Virgen de Itatí. Seguro que de fondo sonaba un chamamé, no los hermanos Barrios, porque le cantan a la tristeza, sino uno de esos que dan ganas de salir a los cuatro vientos y ponerse a gritar. Yo que no grito ni en sueños, salir a la calle y ponerme a gritar porque vi el fondo de tu casa por primera vez, con ese coche viejo arrumbado y una montañita de escombros y la soga donde tu mami cuelga la ropa. Aunque parezcas el chico más indomable de todo este mundo, yo vi la mesa en que te sentabas a comer, el vaso de vino, el pan, la humilde ráfaga de una alegría que se le sustrae al tiempo. El tiempo, el único y verdadero chico malo en toda esta historia. Bueno, ese es. Qué bien. ¿Eh? Ahí Chicos aparece, malos, así se titula el... se llama así, chicos malos. Mm. A ver, puedo leerte otro más de ese. Sí, sí, por favor. Lavanderas. Solo se trata de remeras, un simple puñado de remeras, blancas o de color, no importa. Hay una con flores de marihuana y una inscripción en la espalda donde se lee viejas locas. Yo la llevo en mi bolso como si cargara una bomba de tiempo y luego, cuando llego a mi casa, empieza lo mejor, sumergirlas una por una en aguas perfumadas, en aguas jabonosas, hasta que ya no queda nada en todo el universo. A veces las refriego un poco y a veces las dejo reposar, pero siempre, no importa lo cansado que esté, las cuido como si fueran telas imperiales. En la soga del patio las cuelgo de la sisa para que no se estiren y cada broche cumple una función práctica
y al mismo tiempo sacramental, oprimir cada prenda a resguardo del viento y retirarse sin dejar ningún rastro. Desde la ventana de mi cuarto las miro. No son remeras, son banderas que flamean bajo el sol estridente del mediodía. Cada una, a su modo, guarda el recuerdo de su cuerpo y la promesa de volver. Es que somos aliados, tus remeras y yo. Compartimos una incansable intimidad. Debe ser por eso que, como las verdaderas lavanderas, cuando lavo tu ropa, canto con un anacronismo que haría enfurecer a las feministas. Pero en fin, yo no soy, nunca he sido ningún ejemplo para los demás. Todo lo contrario. A veces, en la soledad de la noche, antes de ir a dormirme, pienso para mis adentros. Dios mío, gracias por inventar el amor que ensucia las remeras y por inventar el jabón en polvo, que es el complemento ideal de algunos muchachos que, al igual que yo, confunden tus remeras tan denostadas con el paraíso. Bueno, ese es un poema Lavanderas, que hay un poco de humor, Sí. Y bueno, y de ver lo sagrado, ¿no? Lo sagrado, una cosa pequeña. Qué bien, la verdad que yo me quedé, como todos nosotros aquí, embobados con tu lectura. O por ejemplo, mira, te leo este poema. Dale. Tenés el libro 31 poemas a Robin, que es el libro de poemas que yo agrego en la poesía reunida que me publicó Caleta Olivia el año pasado, que son 31 poemas a Robin, donde vuelvo a usar la máscara de Batman para de alguna manera poner en juego el discurso amoroso otra vez. Pero digo otra vez porque lo usé en el primer libro, escribiendo los batipoemas, y este que fue el último, vuelve a aparecer la voz de Batman, un poco más sabia, y que me permite jugar un poco también con esta idea, ¿no? Del yo y del amante. Por ejemplo, ¿no? Dice el poema 15. Yo no quiero casarme, Robin. No me interesa el churrasquito a punto, a las 9 en punto. Pero si quisieras casarte con una chica o con un chico, yo seguiría estando aquí. Te regalaría una linda camisa que haga juego con tus ojos y brindaría la salud de los novios. Cualquier cosa que elijas contará siempre con mi aprobación. Y si se viene la noche como ahora, la noche liberal, peor que la noche oscura de San Juan de la Cruz, aquí estaré, compartiendo el pan y los fideos con manteca, saltando los molinetes de Constitución, escuchando una cumbia de los Palmeras suavecita hasta espantar a la malaria, juntos, aunque no estemos juntos. ¿No es eso el amor? Hacer el bien sin mirar a quién. Aunque yo haga trampa y te mire, te siga mirando, Robin, de noche y de día, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte, como se dice, si puede separarnos, nos separe. Como varios elementos, ¿no? La idea del casamiento, Sí, la sí, idea sí, sí. de un amor que se libera de la posesión. Como sobre todo de eso habla de los 31 poemas a Robin, un amor que cree que el otro es el otro. Mira, tiene un epígrafe que justamente lo pone en claro, que es de Simone Weil, que dice: amar es adorar la distancia entre uno y lo que se ama. Bueno, creo que los poemas ponen en juego esa distancia, esa conciencia de que el otro es el otro, para bien y para mal, pero que no es uno y que es eso lo que adoramos, esa distancia y esa
¿cómo llamarlo? Incompletud. Y que de la incompletud nace el amor, ¿no? De eso que nos trae el otro, que es la conciencia de que es una maravilla, pero que no somos nosotros. Vos sabés que me dejaste pensando, como dice Héctor Luis Ojeda, dice hermoso, quedé pensando, excelente, muy bellos poemas, dice Edgardo Salinas. Me quedé pensando en esa metáfora de lo inalcanzable, ¿no? El amor como algo a veces inalcanzable. Y me quedé pensando en uno de los títulos de tus poemarios y en el recuerdo de la infancia, esa figura del coyote corriendo al correcaminos que nunca lo alcanzaba. Y quizás es una metáfora de la infancia, o cómo traes, por ejemplo, claro, esos correlatos que ya el lector los conoce, ¿no? Batman, Robin, ¿cómo llegaste a esa imagen del correcaminos, como un poeta tonto que nunca alcanza lo que busca? Mira, yo te digo, leía mucho a Borges y de un modo hasta quería parecerme a él, hasta que un día me di cuenta que eso era imposible por muchas razones, pero entre una de las tantas razones era por una cuestión de clase. Yo venía de una familia muy humilde, pero menos que humilde, donde no teníamos nada prácticamente, y yo no tenía la biblioteca, la enciclopedia británica, ni un padre profesor de psicología, ni una abuela que me leyera el Quijote en inglés, pero yo tenía la televisión, yo tenía esa caja mágica a través de la cual mi fantasía se proyectaba. Y entonces estaban los dibujos animados, estaban las series. Entonces cuando tuve que escribir el primer libro, no apelé a la enciclopedia británica, pero sí a esa enciclopedia británica secreta y popular que era la televisión. Y ahí apareció el coyote como un símbolo también. Es reconocer lo que te rodea. Rainel María dice en las cartas a un joven poeta que escriba sobre lo cercano, sobre lo que está cerca de él. Y bueno, y ese primer libro habla de eso, ¿no? Habla están los batipoemas, están los poemas al coyote y están los útiles escolares, que de alguna manera narro esa infancia a través de esos, como, no sé, de esos objetos, ¿no? El lápiz negro, la goma de borrar, la escuadra, en fin, de una manera indirecta. Al principio aparecen mucho las máscaras en mis poemas, hablo a través de esas máscaras, y que es una forma también de decir, ¿no? Lo que, una verdad, como diría Oscar Wilde, a través, no de manera directa. Y después, poco a poco, bueno, sobre todo cuando aparece el libro El muchacho de los helados, donde vuelvo otra vez a ese territorio infantil, pero ya no hay máscara, o por lo menos no ese tipo de máscaras, sino la máscara del lenguaje. O sea, yo me doy cuenta que a través del lenguaje yo digo una verdad que es y no es biográfica, ¿no? Es como, soy yo. Es una verdad que, por suerte, creo yo, me trasciende. Y a partir de ahí empecé a escribir otros libros. Y después ya te digo, este último en donde vuelvo a la máscara de Batman. Pero bueno, yo los poemas estos, por ejemplo, los fui publicando en Facebook. Entonces, bueno, ahí aparece mi nombre, ¿no? Osvaldo Bossi. Entonces todos sabían que Batman era yo. No había secreto. Pero lo que yo quería contar no era la historia de alguien que se esconde detrás de una máscara, sino la de alguien que a través de una máscara revela su propia verdad. Y eso, la verdad de su amor. Claro. Ahí bueno, te vamos... Sí. Sí, no, el juego, ¿no? La posibilidad lúdica que aparece dentro de la poesía también. Claro. Te vamos transmitiendo el abrazo infame de Vanessa Infel. María Ventina Fernández dice espectacular.
Alicia Viviana Pinati también está ahí, tan simple y real, dice. Escucharon todos tus poemas y quedaron ahí prendidos. Qué bueno, muchas gracias. Vamos a meternos un poco en tu escritorio, Osvaldo. Vos decías la escritura, ¿no? Como placer, como acto liberador, pero por ejemplo, en la narrativa, bueno, y también en la poesía hay un hábito, pero más en la narrativa también como una disciplina que creo que puede no convertir al acto de escritura en un acto de placer, sino la disciplina en sí por la exigencia puede interrumpir ese acto de placer y volverlo exigencia en sí, digamos, ¿no? Vos le escapás a esto, ¿no? Le escapás a la disciplina como exigencia por considerar a la escritura como placer. No, yo sí, totalmente. Por eso incluso lo narrativo, cuando escribe estas pequeñas novelas, cuando escribí Adoro, por ejemplo, lo que propuse es, pese a todos los obstáculos internos y externos porque yo sé que me iba a llevar un tiempo más escribirla que un poema, e internos porque mis propias dificultades, mis propias limitaciones, yo la iba a terminar esa novela. Fue lo único que me propuse, que me iba a sobreponer a las dificultades y la iba a terminar. O sea que ahí el principio de placer estaba un poquito cuestionado, pero hasta ahí. Porque yo cuando me enfrentaba a una dificultad, interrumpía y seguía el día siguiente. Nunca escribí en un estado de, bueno, sufriendo a ver cómo resuelvo esta cuestión. Pensaba, bueno, mañana se resolverá. Por ejemplo, yo todas las mañanas, escribía casi todos los días, escuchaba una versión del bolero de Manzanero Adoro. Entonces siempre había una versión distinta y eso me predisponía, porque en realidad la novela en el fondo tiene de fondo ese hermoso bolero, porque toda la escritura de esa novela es un acto de adoración. Entonces, hacia la persona amada. Así que nada, me la escribí así. Después Las estrellas celosas también escuchaba está relacionado siempre con la música. ¿Y qué otra novelita escribí? Bueno, ¿a dónde vas con este frío? En todos tenía que ver la música y estaba hecho con un estado de placer. Pero, viste que, bueno, tampoco son novelas tan largas que exigen tanto trabajo, así que yo me podía dar ese lujo de escribir esos pequeños capítulos cuando algo se producía como un estado de inspiración. Aunque el trabajo es un poquito más, a veces un poquito más detenido, ¿no? Riguroso. Para mí la prosa, ¿no? Tiene más dificultades que la poesía en ese sentido. Pero soy alguien que cree en el principio de placer para escribir. Después de todo, nadie me obliga. Quiero decir, el mundo no está esperando mis libros. Es algo que yo necesito. Y es un placer que yo me doy, una necesidad que yo tengo y que yo satisfago. Entonces, ¿por qué me voy a imponer ninguna obligación? ¿No? Entonces, ahí está el principio de placer, más vinculado con la poesía, eso se ve. Sí. ¿No? ¿Se entiende esto? Sí, clarísimo. Entiendo que un narrador sea un poco más disciplinado porque si tiene que escribir una novela de 600 páginas, necesita una disciplina. Pero yo podía controlar eso porque nunca superaron las 100 páginas mis novelas. Entonces pensé que a partir de eso yo me aburría y dejaba de escribir. Y claro, dejabas el texto en el freezer, ahí estacionado, y volvías en otro momento y veías que en realidad la escritura literaria era una reescritura, ¿no? La importancia de la reescritura, de retomar un texto estacionado en el tiempo atrás, era también literatura, ¿no? Esa reescritura. Sí, y además
lo que descubrí también es que yo fui armando mi vida, la fui haciendo de tal forma que la literatura ocupaba un lugar central. Entonces, en todos los aspectos, digamos, yo doy talleres de poesía, que es algo que me gusta mucho, que es transmitir el amor hacia la poesía. Eh, Así que ahí también está el placer. No tengo, digamos, un trabajo que no tenga nada que ver con la literatura. Entonces mi vida de alguna manera gira en torno a eso. Trato de tener las mañanas libres porque me gusta mucho escribir de mañana y leer de mañana. Y ese espacio abierto es un espacio que si tengo ganas de escribir, lo tengo para mí. Bueno, eso lo dice Reinel María Rilke en las cartas de un joven poeta. Si la literatura crees que es central en tu vida y no vas a poder vivir sin escribir, arma de tal forma tu vida que la literatura ocupe un lugar importante. Y yo hice eso. Yo hice eso. Entonces, ¿cómo no voy a estar feliz? Si armé de tal forma mi vida que yo escribo, yo doy talleres, doy clases, me invitan a festivales, a lecturas, conozco a astropoetas, todo está vinculado con la literatura, con eso que es central para mí. Para bien, para mal, por supuesto, ¿no? Porque no sé si está tan bueno eso tampoco, que a veces alguno posterga otras cosas en la vida de uno. Pero bueno, se dio así, no se puede tener todo. Creo que en uno de los poemas que leí digo, no se puede tener todo. Entonces, ¿quién lo tiene? Nadie. Así que sigo escribiendo. Claro. Sigo sintiendo, algo perderé seguramente, como todo el mundo pierde algo, nadie tiene todo. ¿Y de qué te salvó la literatura, Osvaldo? Mirá la pregunta que te hago. ¿Qué pregunta? No sé si me salvó, pero hizo menos difícil muchas cosas, ¿no? Eh, eh, bueno, ya te digo, me pude mover en un medio en donde, bueno, la homofobia no es un lugar, digamos, tan habitual. Al contrario, entre artistas y entre escritores, de alguna manera la homosexualidad no era un problema y fuera de ahí era un problema. Entonces me creó un espacio de interlocutores y amigos y además me ayudó a conocerme, me ayudó a conocer otra gente. En fin, hizo la vida mucho más agradable la literatura. No estaba ahí como expuesto, ¿no? Desnudo, expuesto a la realidad. Podía crear otras realidades, descubría otras realidades. Y eso que en principio fue como un salvataje, después fue una riqueza, una manera de entender que gracias a eso el mundo es más complejo, más abierto, hay muchos mundos, y eso es indudablemente una salvación para cualquiera, ¿no? En ese sentido. Y para que no quedar atrapado, no quedar atrapado en la realidad, aunque el poeta a lo mejor tiene una conciencia mayor de la realidad que el resto, justamente porque tiene una conciencia de la infinitud, una conciencia de la muerte, y por lo tanto a lo mejor vive más en la realidad que el resto, que se creen realistas, ¿no? Así que no sé hasta qué punto la poesía me ayudó más a alejarme que a acercarme a la realidad. Por lo menos tengo mayor conciencia de esta idea de la finitud y que lo prodigioso se da y desaparece todo el tiempo. Así que lo trato de aprovecharlo. Qué claro y qué buen concepto esto de la literatura o el ambiente literario como un lugar de diálogo y de empatía. Eso lo he sentido porque a veces las amistades que no están en el ambiente literario lo ven como una expresión lejana, digamos, ¿no? Entonces uno se rodea de la fauna a la que pertenece naturalmente y encuentra diálogo y encuentra empatía, comprensión y afecto. Bueno, yo te conté ese encuentro con Diana Velesi, Sí, que siempre ha sido muy generosa conmigo.
Eh, Ella daba sus talleres, recomendaba mis libros y hasta el día de hoy sigue haciendo lo mismo. Sigue diciendo, Mm, tienen que leer Osvaldo, le dice a sus alumnos y a todo aquel que conoce. Y yo desde mi lugar, digamos desde alguien que más o menos tiene una obra y cierto reconocimiento, trato de hacer lo mismo. mm, Trato de escuchar a los otros, a los poetas más jóvenes, de transmitirle mi aliento y en todo lo que yo pueda, digamos, acompañar y ayudar. Ese es como un espacio en el que devuelvo un poco de lo que me dieron a mí. Es claro. decir, yo me quedo con lo bueno, no sé Mm, cómo. Y se ve que eso sí. no tiene que ver tanto con una voluntad, sino con un temperamento. Y se ve que soy así, digamos, alguien Mm, que de alguna manera siempre se quedó un poco prendado de esas cosas y no se enganchó con las otras. Y entonces pudo llegar a esta edad sin amargura. Y mirá que mm, se dieron cosas como para que yo desembocara en eso. No es que no pasaron, pasaron. mm, No sé si más o menos, pero me pasaron. Sin embargo, siempre me quedé con aquello que, eh, que fue benéfico para mí, ¿no? El encuentro con la poesía, la posibilidad de ver el mundo a través de la poesía con esos ojos, de ver mi propia historia, que fue mm, bastante adversa, y verla con esa mirada. Así que nada, a mí me gusta mm, pensar una fábula, que creo que en algún lugar la cuento, en el que está bien, no tenía nada, no tenía nada. Mi papá se había ido siendo yo muy chico, tenía una casa muy humilde, una mamá que trabajaba como mucama, no tenía nada, nada. Pero alguien, o Dios, o quien fuera, digamos, me dio esa semilla de la literatura y de la poesía y me dijo, bueno, con esto podrás transformar todo esto en otra cosa. Así que dependerá de vos. Y bueno, la poesía lo que me da es la posibilidad de transfigurar todo aquello que parece adverso en belleza. Así mm, que mirá, si me quitó todo y me dio todo, como a San Juan de la Cruz, digamos. sí. Así que a mí Ahí me gusta vamos. verlo como así, como una fábula. Sí, sí, sí. Ahí dice Cristina Larice, te felicito, Osvaldo, dice, Pablo Maciel, muy bueno. Marité Tilves Iglesias dice, tener más conciencia de realidad que el resto, entre comillas, amplitud de pensamiento, dice, placer escucharlos. Osvaldo, vamos a un momento de lectura y después ya encaramos el cierre de la Dale, entrevista. dale, Eh, dale, Vamos a hablar después del taller literario. dale, dale. Eh, Espera un Andrea segundo. Sampaolesi dice, qué buen concepto sobre el placer de escribir, te libera de la aprobación del otro, escribir por el placer mismo, exactamente. No Estamos, podés escribir estamos buscando la aprendiendo aprobación. mucho, ¿eh? Aprendiendo mucho de lo que estás diciendo, Osvaldo, ¿eh? Muy, muy bueno. Bueno, tengo mucho trabajo de docente, así que siempre me vuelvo un poco didáctico. Pido disculpas por eso. No, no, no. Acá estamos justamente para aprender, porque esta entrevista tiene ese carácter, el carácter de taller. ¿Eh? Así A mí que me gusta todos. todo el aspecto que tiene que ver con con lo teórico dentro de la poesía, ¿viste? Mm, Eh, bueno, te leo un poema de un libro que se llama Esto no puede seguir así, que también son todos poemas como deliberadamente aparece la dicha en cada uno de estos encuentros. Este poema se llama Camellos. Dice, aquella noche al dormirme soñé que era un extraño camello que iba dejando sus huellas claras y pesadas sobre un hermoso desierto que no se sabe dónde empieza ni dónde termina, el pecho en alto bajo el cielo estrellado, o el sol que orla
como un anillo de oro implacable, la cabeza de esos niños que se alejan demasiado temprano o demasiado tarde bajo una nube de pensamientos. Yo y mi cantimplora interior, los grandes ojos acostumbrados a lidiar con toda suerte de espejismos, contento como ahora, por ejemplo, de ver otra vez a ese muchacho tan querido por mí, avanzando a través de las dunas con su pañuelo en el cuello y su gorra de legionario, aliviado como si no lo conociera por el solo hecho de volver a tenerme. Yo y mi joroba casi perfecta, y mis pestañas largas y aterciopeladas, apartando grano por grano, con una paciencia infinita, enormes o pequeños saharas que parecen de arena y son en realidad pura sombra. Pero ¿qué importa? ¿Qué puede importar todo eso ahora? La luna, como siempre, estaba ahí, y yo, por supuesto, también estaba ahí adelante, deteniéndome cada tanto al lado de un fueguito fatuo, capaz de atemperar la noche más larga y más fría del universo, para luego pensar, simplemente, como deben pensar todos los camellos a cierta hora: Dios mío, todo esto es mejor que atravesar el ojo de una aguja. Jugando otra vez con la fábula del sí, camello, de lo la imposible. referencia bíblica. Claro, bueno. sí, la referencia bíblica. Te voy a La idea meter. de Dios, que es una idea poética para mí. Sí. Es una idea de centro, una idea de centro, una idea de belleza, una idea de orden, de bien. Entonces, trabajo esa idea como, no como una verdad religiosa, ¿no? Sino una verdad poética. Una verdad, una idea del bien. ¿No? Te voy a meter en un brete, si se puede, si me permitís. Siempre por ahí me preguntan en los talleres, en los espacios literarios, si todo escrito con estructura de poema es poesía o no, digamos, ¿no? Y te habrán preguntado en algún momento esto, ¿no? ¿Todo escrito en forma de poema es poesía o no? ¿O qué debe tener el poema para ser poesía? Y bueno, es una pregunta de la que podemos extraer una enseñanza didáctica, porque claro, el tallerista, el joven, el escritor inicial se pregunta, quizás con un sentido de autocrítica: ¿lo que estoy escribiendo es poesía o es simplemente un escrito? Bueno, me hace pensar en ese hermoso capítulo de El arco y la lira que se llama Poesía y Poema, en donde dice que una cosa es el poema, que es una estructura, y otra cosa es la poesía. La poesía puede estar en cualquier parte y a veces están en los poemas y a veces no están en los poemas. A veces está en una persona, en un paisaje, en una música, en una novela. Es decir, la poesía, ¿no? El hecho poético puede asaltarnos en cualquier lugar, a veces incluso hasta en un poema, pero no siempre. ¿Entendés? No siempre. Por eso es tan misterioso y no siempre se da la poesía. Con esto no quiero decir que la poesía sea lo poético exactamente, no importa la característica que tenga, pero es eso que nos conmueve, que está vinculado con una experiencia del lenguaje. Pero bueno, por eso no todos podemos ser poetas, pero no todos lo somos, ¿no? ¿Qué sé yo? Y por eso yo te decía que eso lo termina determinando, lo termina definiendo el otro. Por ejemplo, yo a mí mismo no me puedo terminar de pensar como poeta. Es decir, yo te agradezco que vos me nombres como poeta, que lo acepto, digamos, pero yo conmigo mismo
no estoy tan seguro. Para mí poetas son los otros. Para mí yo puedo reconocer a un poeta, puedo reconocer la belleza de un poema, pero no en mí siempre tengo dudas. Conmigo siempre tengo, porque yo me conozco. Yo sé lo que a mí me cuesta. ¿Y cómo cómo me voy a ver a mí mismo como poeta? ¿Entiendes? Es como muy difícil. Pero trato de manejar esa neurosis con cierta inteligencia, digamos. Lo acepto, siento que me gusta la poesía, que me gusta escribir eso que se parece a poemas y que tiene que ver con eso, y que no lo hago tan mal. Pero aún así no llego a percibirme totalmente como poeta. Eso es algo que para hacerlo, tendría que verme desde afuera, y la verdad que es una operación bastante difícil hacer con uno. Pero yo sí tengo la sensación, porque soy muy abierto como lector, soy un lector de la poesía clásica y de la nueva poesía, de lo que se escribe ahora. Entonces tengo un oído doble, ¿no? Atento a la tradición y atento a las nuevas voces, ¿no? Y desde ahí entonces yo me doy cuenta que puedo percibir, digamos, cuando algo se acerca, que va más allá del gusto, ¿eh? Sí. Que va más allá de lo que me guste a mí. Porque incluso aún no gustándome puedo reconocer que hay un poeta interesante o importante. Pero ahora conmigo trato de de no darme tanta importancia y por lo tanto ni me considero el mejor ni me considero el peor. Sí me doy cuenta que hay una búsqueda dentro de que la poesía estuvo al principio, ya te digo, desde que yo me acuerdo, y que sigue estando en mi vida, y eso lo agradezco. Que si hay algo que pueda constatar es que a lo largo de todos estos años la poesía me acompañó, como lector, como escritor, como docente, pero que puedo más o menos tener una idea, pero bueno, qué sé yo, soy muy abierto igual. Vos sabés que me haces acordar a, a Borges, ¿no? Borges también en su humildad o en su falsa humildad, desde donde se lo quiera ver, él decía que ¿no? Había fracasado en la poesía, como la poesía como algo un lenguaje que no se puede expresar, digamos, totalmente. Entonces, de ese fracaso, él había pasado a la narrativa, digamos, o era muy humilde o era muy vanidoso en su falsa No. humildad. Yo, mirá que soy bastante borgiano. Él decía que veía la poesía como un lenguaje más íntimo y que se reconocía en algunos poemas, que a algunos le gustaban, o sea, algunas cosas le gustaban, pero claro, a mí me parece mucho más saludable eso a, a esos poetas que están tan enamorados de su propia obra, ¿viste? O Sí. sea, habiendo cosas más interesantes. A mí me gustan mis poemas. Yo tengo una relación amistosa con mis poemas, pero tampoco, digamos, en realidad lo que a mí más me gusta es lo que voy a escribir o lo que estoy escribiendo. Lo que ya escribí ya está, y un poco depende de los demás, ¿no? Y me gustan, me reconozco en algunos poemas, pero lo más importante es lo que estoy escribiendo, es estar escribiendo. Pero bueno, Borges fue un gran maestro para mí, te lo dije. Sí, sí, Eh, sí, sí. entonces leerlo me ayudó a eso, a burlarme un poco de mí como autor, no Y tomarme tan en serio. después de Borges, ¿quién? Porque esa pregunta también me hice, ¿no? Y se hacen muchos críticos, ¿eh? Después de Borges, ¿quién? No, mucha poesía porque eh, empecé a leer muchos poetas latinoamericanos, ¿no? A leer traducciones de poesía norteamericana, de poesía
italiana. No, el mundo se abrió completamente. Por suerte, al no ser el único Borges, al yo romper ese espejo, se convirtió en un autor importante, pero no el único. Y ahí entonces se abrió todas las otras posibilidades, ¿no? O sea, tuve que olvidarlo y empezar a aparecer otras cosas. La poesía española, la poesía francesa, la poesía italiana, la poesía norteamericana. Sí. Ahí dice Lili Falcini, otra gran infame, tiene la grandeza de los humildes. Y Cristina Larice dice, así es, el otro nomina, reconoce al poeta, el otro el lector. Y es debido a que como lector se emociona, descubre la arquitectura de un universo tangible. Felicitaciones a los dos queridos poetas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Osvaldo, vos hablaste de Rainer María Rilke, Carta a un joven poeta, y te pediría que te sitúes en ese sitio y que le hables al joven poeta o al joven escritor que se está iniciando y que le digas quizás le dejes un mensaje, no consejos o tips, sino un mensaje en este inicio de su viaje, que es algo que siempre le pedimos a nuestros invitados, los jóvenes escritores. Mira, hay un poema de Cavafis que a mí me gusta mucho. Creo que le habla a un poeta que está en sus comienzos y le dice, date por contento porque estás en los comienzos. Has dado un primer paso. Eso es súper valioso, digamos. Y que no hay otra cosa más que estar en los comienzos. Yo tengo la sensación que aún habiendo atravesado mucho tiempo y habiendo publicado libros, yo siento que estoy también en los comienzos, que todos los días aprendo algo de la poesía, que tengo algo nuevo por descubrir o por aprender, y que el poema, y agradecido de si todavía hay algún poema que pueda seguir escribiendo. O sea, no hay una meta en el que yo me voy a convertir en poeta. Yo cada vez que escriba voy a ser un poco poeta y cada vez voy a aprender un poco más. Que sea verdadero en este sentido, ¿no? Que sea fiel a esa necesidad que es propia y no de la afuera. Que trate bastante de desoír esa demanda de la afuera y escuche más una demanda interior. Aunque por más disparatada que sea, aunque parezca que lo que yo quiero escribir es un disparate y aunque no les guste en ese momento a los otros, ser un poco fiel a esa necesidad. A la larga, lo que suele pasar es que los poetas crean en sus lectores. Por ejemplo, yo escribí casi toda mi poesía es una poesía amorosa, en donde desde el primer libro hasta el último, con pequeñas variantes, pero por lo general el centro es el eros y el poema de amor. Y los escribí en una época, los años 90, donde no sé si eso estaba muy bien visto. Sin embargo, digamos, reinaban otras estéticas y otras ideas de la poesía. Igual yo medio como que fui fiel a eso, pero no por una gran virtud mía, porque si no, no me interesaba escribir. Yo no me interesaba escribir un poema objetivista, me aburría. Entonces, bueno, para bien o para mal, pero igual nunca estuve solo. Siempre tuve aliados. Nunca uno está solo. Entonces, bueno, rodearse de aquellos, esos interlocutores cercanos, que lo hacen sentir a uno menos solo, y después hacer esa propia experiencia, el propio trayecto. ¿No? Y sentir eso que, insisto, que más que una recompensa externa, la recompensa está en la posibilidad de poder escribir. Yo soy un privilegiado porque puedo escribir poesía, porque me gusta escribir, todavía puedo escribir poemas. Entonces, el otro día escribí un poema, así que soy un privilegiado, todavía puedo seguir escribiendo poesía. Ese quizás sea el único premio. Después están los otros, como por ejemplo el que vos me llames,
que me invites a esta lectura, que me reconozca como autor. Yo te lo agradezco mucho, que la gente me esté escuchando y que me haga sus comentarios, poder publicar, que los libros, que mis libros se publiquen, en fin, toda una serie de cosas que están muy buenas. Pero no siempre fue así, no siempre fue tan sencillo. Y sin embargo siempre pude escribir. Entonces me pasaron cosas buenas y malas, mejores o peores, pero la poesía estuvo ahí siempre. Yo le digo tener ese espacio, ese lugar de escritura es la gran riqueza. Yo tengo un lugar para volver. Por ejemplo, yo ahora termino esta charla y tengo un lugar donde volver. Tengo poemas que estoy trabajando o estoy escribiendo o que sueño con escribir. Y mientras ese espacio siga, yo voy a estar bien. Te abandona tu novia, te abandona tu novio, se te rompe el calefón, no andas muy bien en el trabajo, pero o hay una pandemia, pero tenés un lugar donde volver. Y ese lugar yo siempre lo tuve, que es el lugar de la escritura. Ese es mi gran riqueza. Así que de última, mi único consejo, si podría decir consejo, es que preserven ese espacio de escritura más allá de los buenos tiempos o los malos tiempos. Que haya un lugar en el que yo vuelvo y en el que vuelvo y ahí sueño mis libros o sueño mis poemas. Más allá de que me haya mejor o me haya peor. Qué bien, qué bien el mensaje que le estás dejando a los escritores, que hay muchos jóvenes escritores que ven bueno, nuestro ciclo. Que preserven ese espacio, que es un espacio de felicidad, ¿no? Poder leer, claro, poder escribir, ¿no? Sí, sí. Osvaldo, Los Infames, te agradecemos la predisposición tuya, tu humildad, tu tiempo. Deseamos en algún momento, cuando todo esto pase, tenerte por aquí, por el Chaco, en la fluidez de los intercambios. Sé que visitaste. Me encantaría ir a Doña, que nunca cuando pude. Vos quieras. Lo di en Corrientes varias veces, invitado por el Fondo Nacional de las Artes, me acuerdo. Pero en el Chaco no, estaría bueno. Ese encuentro directo, ese trabajo directo con otros poetas. Sí. Bueno, nada. Estaría bueno que te pegues una vuelta por el taller del Centro Cultural Nordeste, donde te vamos a recibir la verdad, con gran honor. Bueno, el año que viene va a estar todo un poco más tranquilo y a lo mejor podemos hacerlo. Dale. Mientras tanto, infinitamente agradecido por la invitación, por la charla, por la amabilidad tuya, Mario, y de la gente. Y bueno, celebro que estos encuentros se estén dando, así que felicitaciones a vos. Y un abrazo grande para todos. Gracias, Osvaldo Bossi, un grande con todas las letras. Hasta un próximo encuentro, Osvaldo. Dale, hasta la próxima. Nos vemos. Allí pasaba Osvaldo Bossi. La verdad, por la reacción de ustedes, por todo lo que fueron diciendo, una entrevista increíble con Osvaldo Bossi, con tantas enseñanzas, con esa experiencia de vida, con todo el proceso en que lo llevó a llegar a la escritura como espacio íntimo, desde dónde partir y hacia dónde volver. Grandes enseñanzas nos dejó Osvaldo Bossi hoy aquí en este ciclo literario Los Infames. Bueno, llevamos 1 hora 35 minutos de entrevista, la verdad, una muy rica entrevista. Le comentamos lo que viene. Lo que viene es el próximo 10, una entrevista con Vivi Albert, la querida Vivi Albert de Las Pretextas, allí también de Capital Federal. Y el sábado que viene, el cierre infame, donde vamos a aparecer todos los infames aquí en escena, todo el staff,
cerrando el año de este ciclo literario para reencontrarnos en febrero. Vamos a hacer un pequeño, unas pequeñas vacaciones. Y bueno, a todos los que estuvieron allí con tantos comentarios, agradecerles y decirles que nos sigan hasta, bueno, la semana que viene, siempre los jueves y sábado a las 20 horas. Bueno, a todos ustedes, muy buenas noches, a cuidarse, vamos a pasar este umbral y vamos a cuidarnos. Así que, bueno, un fuerte abrazo a todos ustedes, nos vemos el próximo jueves. Chau, chau, chau.